no tiene que ver con lo que le pasa al personaje, sino con una proyección que hago yo. En todo caso, si nos ponemos a discutir con alguno de ustedes, digamos, no, que está buenísimo lo que le pasa, menos mal que se quebró la pierna porque eso le permitió quedarse en su casa. Bueno, el quedarse en su casa lo obligó, uno puede decir, a resolver el problema que tenía con su pareja, ¿no? O a encarar el problema que tenía. ¿Por qué? Y bueno, se está escapando todo el tiempo de su vínculo con Lisa, y ahí está hace 6 semanas encerrado y atendido por Lisa. Con lo cual no le queda más remedio que procesar y elaborar lo que le está pasando. Ahora, si me dicen, no, no es eso lo que le pasa, podemos revisar la película y ver e indicar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Después lo que me pasa a mí con relación a los vínculos amorosos, al quedarte encerrado, a si yo trato de escaparme de los vínculos, de los compromisos amorosos o no, y demás, eso dependerá de cada uno. De si Lisa me resulta atractiva o no, lo que sí puedo entender es que a él le resulta atractiva, pero le tiene miedo. ¿No? No le tiene miedo a ella, le tiene miedo al compromiso. Y ella está con ganas de casarse y de fijarlo, ¿no? La enuncia. Entonces, esa estructura, no solamente esa estructura condiciona lo que vamos a ver, sino que nos ordena en una determinada dirección y propone algo, ¿no? Después reaccionamos, como reaccionamos emocional y sensiblemente desde lo más íntimo que tenemos o desde nuestra completa, de nuestra psicología completa, por así decir, de lo que sabemos y de lo que no sabemos de nosotros mismos, inclusive es una estructura que nos permite comprobar hasta qué punto sabemos de nosotros, porque de pronto podemos empatizar con alguien puesto en una situación de conflicto con el que pensamos que no deberíamos simpatizar, y de pronto descubrimos que hay algo nuestro que participa de esa estructura, ¿no? Entonces también es algo que nos permite conocernos. Después, con ese conocimiento, lo que cada uno haga. Lo que quiero decir con todo esto es que esa dirección de pensamiento está determinada en ciertas películas. Cuando no está determinado, yo soy de la opinión que es una falla, es un problema. No, para mí está bueno que esté determinado, porque lo que queda indeterminado es la respuesta personal, individual. Entonces, como está determinado, inclusive podemos reconocernos en lo que nos parecemos y en lo que nos diferenciamos. ¿No? ¿Se entendió más o menos la idea? Hay ciertos elementos que son identificables y reconocibles y otros elementos que están sometidos a interpretación. ¿Qué está sometido a interpretación y qué es reconocible? Obviamente dependerá de cada película, pero ordena una cierta estructura de ideas. Es decir, que en la noción de sentido, la idea no es algo abstracto, algo racional, puramente racional, conceptual, sino algo que se vive, ¿no? Que se vive, y que en todo caso, como para redondear por hoy ese repaso, a veces se interpreta como, bueno, entonces lo importante es cómo me afecta sensiblemente. Yo soy más de la idea que el hecho estético lo que permite es sublimar esa sensibilidad. Es decir, convertirlo en idea, pero no en idea como concepto, ¿no? Ustedes seguramente habrán leído la alegoría de la caverna en alguna materia, y haberse aproximado lo suficiente a Platón como para... Él distinguía entre idea, concepto y opinión, ¿no? Como nociones de conocimiento. La opinión es lo más bajo. La opinión, todos tenemos opiniones sobre todo. La opinión es casi aleatoria, casi arbitraria, ¿no? Yo opino que, bueno, ¿qué me importa tu opinión? El concepto, digamos, es una fundamentación, ¿no? No es mera opinión, ¿no? Te explico por qué, te explico cómo, te explico una estructura, ¿no? De cómo me sitúo frente a un determinado problema y lo fundamento. Busco un fundamento, no una mera opinión, que está más vinculada al gusto, a lo más exterior, superficial y demás, ¿no? Estamos ya en una esfera de conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento que puedo agarrar al concepto remite a una idea que no se puede expresar. La idea para Platón era donde nuestro espíritu, nuestra alma, estaba en... Obviamente todo eso tiene un... obviamente, digamos, lo podemos entender de un modo, si se quiere, metafórico, digo, no es que necesariamente eso implica que nuestro espíritu
encarnó literalmente y estaba, ¿no? Pero en el planteo de Platón es que el espíritu estaba frente al conocimiento directo de la verdad, que eran las ideas, y que en el mundo sensible, en el mundo de los sentidos, cuando reconocemos, ¿por qué podemos reconocer que un caballo es mejor que otro? ¿No? El caballo es uno de los animales que él suele emplear para explicar este tipo de cosas. Porque ver un caballo nos recuerda la idea del caballo. Podemos pensar el caballo ideal sin haberlo visto nunca, sin que siquiera exista. Cuando vemos un caballo, porque decimos el caballo ideal sería tal y tal y tal, tendría estos rasgos. Y el mejor caballo es el caballo que más se aproxima a la idea de caballo. Esa idea de caballo la conocemos según Platón, ¿no? Porque la traemos de alguna forma, ¿no? Y el caballo real nos recuerda la idea de caballo. Inclusive yo creo que para entender cabalmente, esta noción, hay que separarlo de caballo. Bueno, caballo, chancho, perro, serpiente, digamos, ¿no? Son las distintas especies animales, ¿no? Hay algo superior a cualquier concepto que de alguna manera está integrado en el concepto. No sé si se entiende más o menos, bueno, no importa. Pero el sentido tiene que ver con esa aproximación a algo que el concepto no puede agarrar. En todo caso, este concepto del hecho estético tiene una matriz platónica. ¿No? Lo digo sin ponerme colorado. ¿No? El arte, el cine es platónico. ¿No? El cine es platónico al punto tal, digamos, que se nos presenta como una copia, una representación de un mundo que. Avatar, digamos, ¿no? Es un mundo que no existe, existe solo como idea. ¿Dónde está Avatar? ¿Dónde está Pandora? ¿No? Hoy comentaba en la otra clase que Truffaut fue a Nueva York, más o menos para. Eso lo cuenta él en el librito del cine según Hitchcock. Y un crítico neoyorquino le dijo: bueno, a usted le gusta La Ventana Indiscreta porque no conoce el Village, porque el Village es el barrio en el que transcurre, digamos, La Ventana Indiscreta. El Village no tiene nada que ver con lo que hace Hitchcock. Entonces a vos te gusta porque no lo conoces. Y él le contestó: bueno, no conozco el Village, pero conozco el cine. Digamos, es una película sobre cine, no sobre el Village. Digamos, uno no va a conocer el Village. La importancia de una película, por lo menos como La Ventana Indiscreta, de una película de ficción, no tiene que ver con la representación documental, por lo menos no necesariamente, y yo creo que no en el valor de verdad que tiene la ficción, definitivamente, por su parecido con algo que efectivamente sucede. El Padrino no es bueno si no existieron si existieron, si no hubo nunca, o malo si no hubo nunca una familia parecida a los Corleones. ¿No? No es que necesitamos ese dato, no es que nos enteramos, che, así eran las mafias, las familias de mafia italiana en Nueva York en la década del 40. Qué sé yo, no me importa cómo es. La película es buena o mala, por otro, la verdad de la película no pasa por esa fidelidad a un supuesto documento eventualmente de época. Ese problema no lo tenemos con el cine de ciencia ficción. Pandora no existe. ¿No? Entonces, no hay un problema, che, pero Pandora no es así. Los Navi en realidad son verdes. No existen. Entonces, pero a los que nos gusta la película, y eventualmente a muchos de los que no les gusta también, digamos, participamos mientras la estamos viendo de una fe, una creencia que sabemos que no es una creencia en la existencia real, material de un planeta llamado Pandora, al que la humanidad va a viajar y que tiene un metal muy valioso, sino a una idea que toma cuerpo, ¿no? Entonces, ahí también tendremos como lo que ponemos en juicio es la idea que nos propone Cameron. Y esa idea la producimos nosotros siguiendo el recorrido de la película. Eso tendría que ver con el sentido, digamos, ¿no? En todo caso, se activan ciertas cosas. Esto lo podemos retomar ahora en cuanto entremos con esto que les voy a compartir. Dale. Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Denme un minuto. Entiendo que lo voy a lograr. Recordármelo más tarde. Y si
No sabría si... La cierro y vuelvo a abrir porque no sé qué hice. Un segundito. A ver si me lo abrís así. Archivo. No sé por qué me tapó la... Bueno, puedo... Un segundo. Herramientas... Un último intento. No sé qué pasó, que abrí el OBS y me borró todo. Me sacó toda la... Ah, no, ahí está. Ahí lo encontré. Captura de ventana. Pero no sé si pongo iniciar grabación. Ahí estoy grabando. Lo que no veo es que esté saliendo captura de pantalla. Ah, sí. Ahora seguramente está saliendo. Ese era el problema. Bien. Sí, lo logré. Bueno, se supone que estoy grabando. Bueno. Bueno, lo que vamos, ustedes por favor interrúmpanme cada vez que quieran. Yo por ahí hago preguntas y ahí les agradeceré mucho si las responden. Pero si hay algo que no se entiende, algo con lo que no estén de acuerdo, o algo que, cualquier cosa que quieran opinar, directamente hablen. Yo se los voy a agradecer. La idea es hoy revisar con un poquito más de detalle cómo entendemos que funciona este fenómeno del sentido en el espectador. Partiendo de la base que todo realizador es en primer lugar un espectador, no porque primero fue espectador, le gusta, también por eso, pero no me refiero a que yo antes veía cine, me gustó el cine y dije quiero hacer cine, entonces me convertí en realizador o piezas audiovisuales, sino porque en el momento del diseño, el momento de uno como espectador es fundamental y abarca todo el proceso. Es decir, yo estoy realizando la película que quiero ver, ¿no? Y la veo en mi imaginación y voy disponiendo de los recursos, los elementos, la técnica de realización tiene que ver con hacer la película que imagino, ¿no? También tiene que ver con esto. Bueno, ¿dónde estaba eh, el mundo de Pandora antes de la película? Bueno, la imaginación de Cameron. ¿Estaba exactamente así? Bueno, podemos ver los documentales, los detrás de cámaras y ver las colaboraciones que hicieron los distintos diseñadores, las distintas cosas, cómo trabajó con gente que le inventó el idioma, con gente que le inventó los animales, que le inventó la... ¿no? Y ponía en juego, y él dirigía en todo caso, hasta que toma cuerpo concreto y cuando consigue los actores, las actrices y demás, cómo va tomando la forma específica que tiene la película, con la colaboración de mucha gente, pero uno podría decir, bueno, es una creación colectiva orientada por alguien que conduce y que de alguna forma le da forma imaginaria a lo que después se realiza y en esa realización seguramente aparecerán eventualmente diferencias sobre las que habrá que trabajar. Es decir, cuando ustedes salgan a grabar sus ejercicios, sus trabajos prácticos, la actriz que iba a venir no pudo venir, entonces lo hace la hermana de alguno de ustedes o consiguen otra actriz medio que no era. Tenían 6 horas para filmar tantos planos y por una razón u otra los tendrán que reducir en 2 y entonces tendrán que ver qué decisiones toman, qué eliminan, qué dejan, y un montón de otras variantes que van a intervenir sobre lo que efectivamente va a quedar registrado y sobre lo que después como editores o como montajistas van a tener que operar e intervenir. En todo ese momento, digamos, ¿cómo decido yo qué plano elijo? Y lo estoy viendo como espectador, digo. O si yo pienso, ¿no? A ver, La ventana indiscreta era un cuento de Cornel Woolrich, ¿no? Que en realidad no era un fotógrafo, era un músico, digamos, y era distinto el cuento, es un cuento, es corto, es muy distinto. Yo lo leí hace muchísimos años, no me acuerdo mucho, pero una de las primeras decisiones, no voy a ser un músico, voy a ser un fotógrafo.
¿no? Entonces ya se imaginó que en lugar de músico sería fotógrafo. ¿Por qué piensan que cambia algo? Obviamente cambia algo. ¿No? No es lo mismo que el personaje sea un músico o un fotógrafo. ¿Por qué les puede interesar a Hitchcock, remontándonos a la idea, que en lugar de músico sea fotógrafo? O, si prefieren, para también tener Avatar ahí en perspectiva, ¿no? ¿Era necesario para la película que en realidad el Avatar estuviera hecho con los genes del hermano de Jake, al que mataron? ¿Cuánto participa el hermano de Jake dentro del universo planteado, propuesto por la película? Poco. Digamos. Después podemos discutir si es gravitante o no, que en lugar de ser su avatar sea el del hermano. ¿No? ¿Se entiende? Pero ahí hay una decisión, si no existía. ¿No? Y uno puede decir, bueno, está bien, podrían haberlo hecho con él. Podría ser uno de los mercenarios que estaba ahí, de los milicos que estaba ahí. No hacía falta que fuera eso. En todo caso, ¿qué le permitió? Podemos suponer que no se le había ocurrido, estuvo trabajando el guión, viene un guionista, che, no le terminó de encontrar, y el guionista viene, o el montajista, o el amigo preferido, o el hermano o el hermano, dice, ¿no? Che, ¿por qué no le pones un hermano? Y que en realidad es el hermano el que le hicieron, y que el hermano era científico, ¿no? Eso genera un desdoblamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay un diseño, digamos, en el cual se van tomando ciertas decisiones, y esas decisiones son en principio imaginarias. Entonces, Cameron viene y dice, un hermano, dale, o un fotógrafo, dale, dice Hitchcock. O se me ocurrió, por ahí es él solo que se le ocurrió. Mira, aunque sea fotógrafo, ¿por qué? Por esto, esto y esto. Entonces eso me habilita este tipo de cosas. ¿Se les ocurre algo donde eso gravite en cualquiera de las dos películas? Esa decisión, por ejemplo. Permiso, ¿qué tal? Adelante. Quizás en lo que es la película de La ventana indiscreta es el universo que conoce Hitchcock y aparte que le permite establecer el eje de miradas o la perspectiva que quiere trabajar. Y en cuanto a lo que es Avatar, elegir a un ex convicto le da sentido por el movimiento, porque es un convicto que No, no es convicto, no discapacitado. es un ex convicto, es un ex milico. Ahí hay una asociación, en todo Bueno, caso, de todo ok, ok. inconsciente. Es un soldado que quedó paralítico. Sí. Y eso también va a hacer que en la vida real no se pueda mover, pero en la vida ficcional o el universo que crean Avatar sí se pueda mover. Entonces le Bien. da un sentido a ese personaje. Esa Perfecto. elección. Igual contestaste algo que podría haber hecho, pero que no pregunté porque yo dije que fuera el hermano. Digamos, no que fuera Bueno. un paralítico. Pero estuvo bárbaro, estuvo perfecto, porque eso potencia. En todo caso, habría que ver qué es lo que le permite que sea fotógrafo. Yo digo, bueno, está bien, puede ser. Es legítimo decir, bueno, porque es el universo que conoce. No sé si conoce más el universo de los fotógrafos que el de los músicos, eventualmente Hitchcock. Dejó un músico igual, ¿no? Y que tiene un valor en la película. De todas formas, también me parece que como para descomponer, no para descomponer, sino para analizar adecuadamente una película, heurísticamente, digamos, como procedimiento exploratorio para comprender un fenómeno, está bueno ponerse en el lugar de una decisión acá tomada. ¿Ah? Que muchas veces ese tipo de cosas no las valoramos. Es decir, yo muchas veces señalo, bueno, se tuvo que tomar el trabajo de poner esto, de convocar a un actor para que esto estuviera en la imagen. Es decir, hubo un momento en el que alguien decidió poner eso. Que sobre todo en el cine de Hollywood clásico, todo está decidido porque está hecho en estudios y entonces es como que vas poniendo cosas. No es que saliste, conseguiste la ocasión y en todo caso, bueno, usé lo que había. Digamos, ¿no? Como muchos de los cortos que probablemente hagan ustedes, sobre todo, o los ejercicios y demás, en particularmente un primer año. Pero hay una decisión tomada. Después hay una decisión de dejarlo, de ponerlo. Pues bueno, siempre interviene el azar muchas veces y entonces en el montaje muchas veces uno puede decir, mira, esto salió mal, pero mira, puede servir para esta otra cosa. ¿No?
Entonces hay inclusive ejemplos célebres de cosas fallidas que quedaron y que funcionaron, ¿no? O sea, heurísticamente digo, está bien pensar, bueno, hubo una decisión tomada de que se encuadrara esta moda, de que pasara de esto, de que el personaje estuviera paralítico, de que hubiera quedado, de que fuera un militar, de que fuera el hermano del que en realidad iba a ir, que al hermano lo mataran, un ladrón en la calle, digamos, se tomó el trabajo de ponerlo, de contártelo, de perder tiempo en eso. Un efecto produce siempre, cualquier cosa que uno hace, un efecto produce. Después uno puede decir al pedo ciertos efectos, ¿no? Vos acá señalaste algo que para mí es clave, referido a la parálisis, ¿no? A la tensión que entonces eso, proyectarse en su avatar, vivir una vida desplazada en otro mundo, completo un poquito para donde lo quiero llevar, digamos, se potencia porque ahí puede, entre otras cosas, correr, puede hacer más cosas, digamos, ¿no? Porque aparte los Navi tienen como ciertos atributos biológicos, digamos, de capacidades que los humanos no tenemos. Por ejemplo, conectar nuestro sistema nervioso con el de otro ser biológico. Digamos, ¿no? Un caballo, un animal, una persona. ¿No? Eso es algo que el ser humano no puede hacer. Cuando decimos estamos conectados, bueno, ahí es literal. Digamos, la conexión es hasta física. No solamente física, sino que es el sistema nervioso. ¿No? Y en el caso cuando hay un organismo superior y un organismo, si se quiere, inferior, como un animal, digamos, hay, el organismo superior controla al inferior, digamos, ¿no? Había un chiste, mente superior controla mente inferior, no sé si. Es un vínculo que tengo con mi mascota. Donde él me controla claramente. Estamos grabándola. Mica. En 2 computadoras, por si faltara una. Bien. Bueno, esto como para decir, bueno, hay una dimensión de todo proceso de realización, de todo proceso creativo, en el que estamos desdoblados y que en realidad estamos, si se quiere, controlando lo que estamos haciendo, puestos en el lugar de espectador. Todo realizador, para mí, está bueno que desarrolle su capacidad como espectador. Entonces vamos a arrancar del fenómeno del sentido desde el lugar del espectador y a partir de la clase que viene vamos a abordarlo desde la realización. Pero está bueno pensar cómo funciona, ¿no? Tenemos una propuesta, en todo caso, de cómo lo entendemos nosotros. Teniendo en cuenta esto, que no es una forma que trabaja un contenido o un significado, sino que es una elaboración de un proceso que tiene múltiples dimensiones, que esas dimensiones no se cierran nunca, sino que se elaboran en la subjetividad del espectador. En primer lugar, encontramos esta dimensión que llamamos narrativa, y que tiene que ver con la historia que está siendo contada. En el cine, estamos hablando del cine de ficción, ¿no? En todo caso, en cada otro tipo de pieza audiovisual habrá diferencias, pero en todo caso a lo que nos referimos puntualmente en general en toda la materia va a tener que ver con la ficción cinematográfica o audiovisual, la que tiene que ver con la construcción de un universo imaginario, ¿no? Que es donde entendemos que el proceso es más completo. Digamos, en todo caso es más completo porque lo que sostiene a la película es la consistencia de un universo artificialmente producido. Y en ese tipo de condiciones las demandas sobre la forma son las más fuertes porque desde, qué sé yo, la continuidad de un videoclip, bueno, no importa. ¿Qué importa la continuidad de un videoclip? Si total está ordenado por la música, lo que importa es la música. Ahí, ¿no? Entonces puedes poner todo tipo de imágenes y en principio la demanda será que haya algún sistema de armonización entre la imagen y el sonido, bastante flexible, bastante libre. Pero inclusive diría, si un videoclip, que hay videoclips narrativos donde hay una historia que se ficcionaliza, digamos, y hay una ficción, si la ficción es demasiado demandante, demasiado atractiva, demasiado demandante, demasiado autónoma, te estropea el videoclip porque dejas de escuchar la música para mirar el conflicto, los personajes y lo que les pasa. Y la función del videoclip. Después, bueno,
puede ser que en las últimas décadas, o en los últimos 10 años, 15 años, haya adquirido cierta autonomía que inicialmente no tenía, digamos. Los videoclips fueron inventados básicamente para difundir los discos, ¿no? Entonces, el videoclip era una manera de instalar la música en la televisión, básicamente. Y entonces, claramente el concepto era, mirá, las imágenes no me pueden distraer de la música. Entonces, bueno, si hay una historia, esa historia se puede seguir, pero la idea es que no interfiera sobre la lógica interna propia que tiene que dominar de la música. Bueno, en el cine narrativo de ficción tengo que creerme la psicología de los personajes, el conflicto, el mundo, el universo, la coherencia espacial del tiempo y demás. Entonces las demandas en términos de montaje se potencian porque, bueno, un problema ahí desactiva, ¿no? Una película funciona en la medida en la que se sostiene durante la duración de la proyección, donde vos entrás a la película, en los primeros minutos te vas integrando a ese universo, le vas dando cuerpo a ese universo en tu imaginario, no sé qué tanto hablamos de eso, pero al hablar de Fuera de Campo seguramente lo abordamos, y idealmente durante 2 horas estás perdido en ese universo, como Jake en el mundo en cuando se conecta, digamos, y cuando volvés decís, ah, claro, cierto, y empezás a procesar lo que te pasó durante esa hora y media, 2 horas, 3 horas que hayas visto de película. ¿Sí? Más o menos estamos de acuerdo con eso. Bien. Entonces, en la ficción, la primera dimensión para nosotros es la narrativa, ¿no? Que es la que tiene que ver con la coherencia de la historia. ¿Qué cuentito te estoy contando? Y que eso sea inteligible, es decir, factible de ser comprendido por el espectador, que tenga un nivel de coherencia que haga que podamos seguir el hilo y que las contradicciones, si aparecen, de alguna manera se integren o se resuelvan. En principio, contradicciones, si hay algún personaje que vos decís, bueno, a este personaje le tendría que interesar tal situación y lo ves desinteresado, esperás que en la lógica narrativa que sigue se explique por qué. Y si no se explica es un problema, digamos, es un problema que le da incoherencia, digamos en un universo de un fotógrafo, no pasa en la ventana indiscreta, pero o no pasa lo que voy a decir en la ventana indiscreta de ese modo, pero si digamos, che, yo les tengo que demostrar, no sé, vamos a decir una boludez, a la gente que no me cree que mi perro cuando lo llamo salta desde el balcón al patio, y tengo una camarita de video, y puse la camarita de video, y la mostré la camarita de video, y llega el momento en el que, uy, ¿cómo le digo a la gente que tenés la camarita de video? ¿Por qué no usar la camarita de video? En todo caso, si no vas a usar la camarita de video, digamos, habrá alguna razón. Esas razones el espectador está dispuesto a suspenderlas, ¿no? Si hay algo que le debería interesar al personaje, que no le interesa, o algo que debería temer, que en algún momento no teme el personaje, uno espera que la película después explique por qué. Y te abre un sistema de expectativas, ¿no? Si la película después se olvidó, y eso pasa muchas veces, no sé si muchas, sí pasa. En muchas películas, en algunas es relevante, en otras no tanto, en algunas tiene que ver con algo central y ahí es un problema serio, y en otras no tanto. En algunos momentos en una estrategia de edición uno puede decir, bueno, eliminemos esta trama secundaria porque la película se hace muy lenta, y bueno, pero no se va a entender del todo por qué entonces está tal y tal. Bueno, pero no es tan importante que se entienda eso, ¿no? Entonces, no lo pongamos. Bueno, entonces queda como una pequeña incoherencia, una pequeña inconsistencia. Yo no sé si en punto de coherencia e inconsistencia. Hay 3 versiones editadas de Avatar, por ejemplo, ¿no? La que se dio en los cines, la que se reestrenó, no sé, unos meses después con 8 minutos más, 10 minutos más, que era sustancialmente la misma, pero tenía un par de escenitas agregadas, entre las cuales había una que para mí era relevante, que era la muerte de Tsutei, ¿no? el novio de... ¿no? Que a mí yo lo sentía como un personaje que cobró tanta relevancia, que se hizo tan importante,
se cae, se ve que se muere, pero perdía el espesor que tenía, ¿no? En la versión reeditada, no sé si es la que vieron, él lo mata, ¿no? Está herido y le pide que la sonda, no sé si es la que vieron, pero esa es una escena que no está en la versión estrenada, que para mí era relevante, y hay algo que quedó afuera, que está en el guión, y que está en el canal de la cátedra, tenemos las escenas eliminadas, y muchas escenas que nunca se terminaron de procesar. Yo leí el guión, después de ver la película, y había una situación que para mí era muy importante, que está entre las escenas eliminadas, pero sin terminar de procesar, o sea, está en borrador, digamos, ¿no? Está sin la postproducción de imagen, que es un ritual de iniciación, ¿no? Cuando él dice, todavía solamente falta algo, lo convence a Quaritch, ¿no? Le dice, solamente falta una cosa para que me convierta en uno de ellos. Hay algo que probablemente les haya resultado peligroso porque era muy forzado y muy directo, pero que a mí me hubiera gustado que quede. Y que era un proceso por el cual él tomaba una bebida alucinógena que lo hacía vivir una transposición, atravesar el ojo de Ewa. Era, ¿no? Como ya un desplazamiento en el que muchos morían. Y era peligroso, digamos, ¿no? Porque es peligroso porque es una cosa chamánica, digamos, ¿no? Como un ritual a través de una bebida. Entonces, que es cuando lo pintan todos, cuando se juntan todos y lo reciben y lo convierten en uno más, era cuando él volvía de ese viaje inducido por una bebida y demás, y donde había vivencias y cosas que pasaban medio, ¿cómo se dice? Lisérgicas, podríamos decir. Pero que estaba planteado como que era una situación a la que después de todo lo que había hecho, había llegado al lugar donde esa iniciación era posible para transformarse en uno más. Así que no era, acá en la película, tal como quedó en las versiones que quedaron, bueno, falta un ritual, digamos, un ritual más donde todos le dicen, sos uno de nosotros, ¿no? Bien, eso es algo que, por ejemplo, ¿le quita coherencia? No, la película se sostiene igual. Digamos, ¿no? En todo caso, hay una decisión de montaje que la tomaron, la filmaron la escena, pero no la postprodujeron. Es decir, decidieron en un armado anterior, sin terminar la postproducción, eliminar esa escena como muchas otras. Digamos, ¿no? Bueno, esto como para decir que digamos, dar un ejemplo más de esta relación entre el espectador, la coherencia interna, lo que se sostiene y ciertas decisiones que a veces puede ser porque por problemas. ¿Alguno no vio El Padrino, por ejemplo? Porque ahí tengo un ejemplo lindo que suelo poner. No sé qué. Si alguno no la vio, que diga, así no le pongo el ejemplo. No tengo problema en que spoilea tranquilo. Claro, lo que pasa es que es un ejemplo que no va a servir para el que no lo vio, porque es como decirte algo que pasa, que para mí siempre fue un problema y que después me enteré qué fue lo que pasó que hizo que tomara esa decisión. Bueno, igual le spoileo algo y lo comento, ¿no? Hay un personaje que es muy temible, Luca Brasi se llama, no sé los que la vieron, es el chabón que está ensayando al principio de la película y que es un matón, ¿no? En El Padrino hay un conflicto importante que es Michael, el hijo del capo mafia, que no se siente identificado con su familia, con su padre, ¿no? Pero lo ama, después eso te vas enterando después, ¿no? Después van a pasar cosas con eso. Y llega a una fiesta de casamiento de su hermana, vestido de uniforme militar, porque es del ejército norteamericano, después de la posguerra, de la Segunda Guerra, y con una chica, una comunidad italiana que parece sacada de Tarantela, con Thanos recién traídos de Italia, que hablan en italiano y demás, y trae a Sarah Kay, digamos, ¿no? Una wasp rubiecita, con sombrerito así, con vestidito floreado, que desentona por completo, ¿no? Como casi un acto de provocación, que es con la que después se va a casar y demás, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con los italianos, ¿no? Y que no conoce. Entonces él le cuenta quién es su papá y le cuenta una anécdota que es famosa, que ella le pregunta, ¿no? Porque hay un tipo hablando solo, grandote, un urso tremendo, y ese tipo habla solo, le dice. Sí, ese tipo es temible, le dice, ¿no? Entonces le cuenta la anécdota de quién es Luca Brasi, ¿no? Entonces le dice, porque está Frank Sinatra, hay un cantante muy famoso que es como Frank Sinatra, ¿no? Es como una némesis de Frank Sinatra, Johnny Fontane, que dice, lo conocés, y viene y canta una canción, y escucha una canción, y dice, bueno, Johnny Fontane
tenía un contrato con un director abusivo y que cuando se hizo muy famoso hacía como que todo dependía del director de orquesta y él quería hacer su carrera y no quería cederle. Entonces mi papá fue y le ofreció $10.000, no quiso, le ofreció $20.000, no quiso, y el día siguiente terminó, no me acuerdo los números, por ahí, ¿no? Firmando por $2.000. ¡Uy, cómo lo logró! Bueno, fue con Luca Brasi, le puso el contrato y le dijo, o tu firma, tus sesos van a estar en el contrato, ¿no? Y bueno, y sí. Entonces, bueno, esa es mi familia, no yo. Esa es la explicación que le da. Bueno, después ves que Luca Brasi lo manda el padrino, Vito Corleone, de espía a una familia enemiga, ¿no? Y vos decís, pará, este es un salame que se pone nervioso, ¿no? Porque hay una escena en la que se lo ve con Vito Corleone. Muchas gracias. Primero está ensayando, ahí se lo ve ensayando, ¿no? Me fui porque, bueno, esto pasa a esta hora, ¿viste? Después de dar clase todo el día, me fui a cualquier lado. Bueno, ahora termino la anécdota. Y le cuesta sostener la frase, digamos, ¿no? Estuvo ensayando previamente y dice, muchas gracias, padrino, por invitarme al casamiento de su hija. Es un honor para mí. A ese tipo vas a mandar como espía de la familia enemiga para decirle que te está traicionando, que se van a dar cuenta al toque. ¿No? Eso es lo que a mí me molestaba. Después leí la novela y en la novela no está. Si Luca Brasi es alguien temible, pero sería más temible como John Doe en Pecados Capitales, un chabón que te da miedo por presencia, qué sé yo, en la novela. No es un gorila torpe, violento, que te da miedo porque, bueno, si este chabón le dicen pegarle un tiro a este, le va a pegar y no va a pensar, ¿no? Y después, viendo la película con los comentarios de Coppola, digamos, Coppola cuenta que en realidad él lo eligió por el physique du rol. Tuvo muchos problemas, era muy pendejo, Coppola, no había hecho todavía El Padrino, no digamos. Y bueno, hay muchas cosas en las que era un pibe que le dieron El Padrino y que lo querían echar todo el tiempo y que tuvo muchos problemas para hacer la película. Y entonces Luca Brasi filmaron la escena con Marlon Brando y de pronto era un luchador de lucha libre, era un chabón que trajeron porque era así grandote. No se acordaba la letra, pero aparte estaba actuando con Marlon Brando, que era como, ¡guau! Marlon Brando, ¿entendés? Y de pronto estaba un chabón que venía de Titanes en el Ring, haciendo una escena con... y encima se puso, eso lo cuenta ahí, y se nota, cuando vos ves la escena ves que le mira a la frente, ¿no? Marlon Brando se puso un John Flex, que decía fuck you, acá. Entonces, estaba al contraplano, ¿no? Entonces, cuando estaba al contraplano, el chabón le decía fuck you ahí, estaba tentado y encima estaba con Marlon Brando, no se acordaba la letra, actúa mal. Entonces, a Coppola le pasó que actuó pésimo, no se acordaba la letra, por eso es, muchas gracias, padrino, está recitando, está haciendo memoria para acordarse la letra y la actúa mal. Y entonces después filmó la escena con Kay en la fiesta, donde lo hace ensayar. Para salvar esa escena, digamos, dice, bueno, lo pongo ensayando, entonces cambio el personaje. ¿Se entiende? Eso para mí le desequilibró el otro. Es gravitante, para mí El Padrino es como muchas otras, por, qué sé yo, La Ventana Indiscreta, Vértigo, Psicosis, Apocalipsis, y algunas más, la mejor película de todos los tiempos, digamos. No es menos buena la película por esa inconsistencia, quiero decir. ¿Se entiende? Pero ahí tenemos una inconsistencia narrativa. ¿Cómo vas a mandar? ¿Qué lo mandás al muere? Eso puede generar como un cierto... ¿Te estás vengando? ¿Estás mandando al muere? ¿Lo estás probando? Bueno, estaba por derivarme para otro lado y voy a evitar la tentación. ¿Se entendió la idea? Digamos, eso involucra. Ahí lo que está haciendo Coppola para mí es un re buen ejemplo de por qué el montaje es importante para el realizador. Ahí está pensando, bueno, esta escena es insalvable. No es insalvable. Cambia el personaje. No es el que viene con gravedad, con respeto, porque eso sí sería creíble, ¿no? En la novela es creíble que lo respete a Vito. Y que ese chabón respete tanto a Vito, te da una cosa, pero es el respeto de un admirador bruto, digamos, ¿no? Entonces salva la escena agregándole lo de Kay, que entonces el tipo está ensayando. Y entonces, claro, la mala actuación es porque está nervioso porque está con Vito Corleone, no porque es el luchador de lucha libre que está nervioso porque está con Marlon Brando, ¿no? Utiliza eso y te resulta creíble y te da miedo igual, digamos, ¿no?
el problema es que después lo mandan a una misión en la que tenés que ser inteligente y simular bien, y bueno, no crees que ese tipo sea capaz de hacerlo. Bueno, eso tiene que ver con el orden de la dimensión narrativa, ¿no? Lo que está contando. Lo que se cuenta en una película es contrastable. Yo todo esto se los puedo mostrar en la película, ¿no? Después vos podés juzgar de una manera, interpretar, reaccionar frente a eso de una manera o de otra, pero está en la película, ¿no? Entonces, yo muchas veces señalo que Avatar, que es una película que a mí me gusta mucho, digamos, ustedes eran muy chiquitos, chiquitas, pero fue muy criticada en su momento, para mí por gente que no, muchas de las críticas, digamos, que no habían comprendido ese nivel, que es el contrastable, que es el inmediato, digamos, ¿no? Porque decían algunas de las críticas que era una película imperialista, digamos, ¿no? Cuando es a toda luz es exactamente lo contrario. Digamos, la única explicación que yo tengo para que alguien vea una película imperialista ahí es que, pues, como dice Hollywood, tiene mucha plata, la dan en todo el mundo, ergo, pero mirala, tomate el trabajo de mirarla. Digo, porque ahí no hay una interpretación. Yo digo, bueno, no, pero depende porque, no, bueno, ahí, qué sé yo, es muy directo. El chabón agarra, acá tengo libros, ¿no? El libro de Grace Augustin, Pandora, ¿no? Hay una escena en la que directamente dice, esto funciona así. Entonces, cuando hay un recurso que nos interesa, generamos un conflicto para poder invadirlo y apropiarnos ese recurso. Te lo explica con blanco sobre negro, te lo explica, digo, no es una interpretación, la interpretación también, yo puedo explicar interpretando, pero acá no es sujeto de interpretación, digo, porque después tenés que decir, bueno, ¿con quién se identifica el espectador? ¿Con los Na'vi o con los humanos que invaden? ¿No? No, con los Na'vi, todos nos identificamos con los Na'vi, queremos que se vayan los humanos. Queremos que se vayan los humanos, pero ¿somos Na'vi? No, somos humanos. ¿Y queremos que se vayan los humanos? Eso es un par de preguntas te debería implicar eso. Pero además puntualmente estás deseando que ganen los Na'vi, digamos, ¿no? Que ganen los humanos. Con lo cual, digamos, era una de las películas favoritas de Evo Morales. Digamos, es no comprender esa primer dimensión, digamos, ¿no? Por las dudas igual él te la explica, entonces me da la posibilidad ahí de decir, mira, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero es un blanco que viene un rubio que viene, un yanqui que viene a rescatarlo. Bueno, está bien, viene a rescatarlo, pero no solamente se pone del otro lado, sino que se transforma en el otro, directamente. No sigue siendo Brad Pitt, digamos, musculoso, aceitadito, con la melena al viento y una vincha de piel roja y dibujado ahí. Se transforma directamente en otra especie humana, no humana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Julieta? Voy a intentar prender la cámara, pasa que no se ve nada, por eso no la prendo. Ahí está. Bueno, ves, no se ve nada. Bueno. No, como sumando a eso, también él va a conocer otro lugar que no le pertenece y también antes de transformarse, él primero conoce y aprende de ellos, no llega con aires de superioridad, como ya sé cómo es esto o aprendan de mí, sino que todo lo contrario, o sea, estuvo un largo tiempo conociendo, estudiando, aprendiendo y después se decidió a transformarse y como pasarse genuinamente a ese lado. Sí, 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 aparte sacrificando su cuerpo para transportarse a otro, y no, y puntualmente es eso, ¿no? Vive una... aparte, bueno, también entre esas literalidades que pone la película, dice, bueno, a ver si podés aprender, ¿no? Entonces, por eso también son dos hermanos, ahí hay como una mención, en todo caso, al mito prometeico, ¿no? Porque es el hermano tonto, ¿no? Del científico, ¿no? Aparte es esa que le llaman Sharehead, ¿no? Cabeza de frasco a los Marines por el corte de pelo, pero es cabeza de frasco, ¿no? ¿Cómo llenar una copa que ya está llena? Le dice la mamá de Neytiri, ¿no? A ver si podés aprender, convertirte, ¿no? Bueno, pregúntele a Grace, tengo la cabeza vacía, ¿no? Poné tu mente en blanco, ¿no? Le dice Grace, no te va a costar demasiado, ¿no? Que aparte son los elementos, porque aparte es eso, digamos, es el último orejón del tarro, el chabón. Es despreciado por todos. Los humanos todos lo desprecian. Bueno, salvo el barbita, no me acuerdo cómo se llama ahora,
el que se parece a Lautaro, el más parecido a Lautaro ahí de los que están ahí, el copado que está con Grace, digamos, ¿no? El que ve, uy, mirá cómo la sinapsis, es el único. A Norm después se lo va ganando y bueno, a Trudy Chacón, ¿no? La latina. Y puntualmente, bueno, la parte de lo que está diciendo es en esa escena, por ejemplo, ¿no? En la escena en la que Trudy se da vuelta. Los marines que están en Kuwait, mirando después de la invasión a Kuwait, a Irak, en Bagdad, mirando Avatar, ¿con quién se identifican? ¿Con Quaritch o con Trudy Chacón? Cuando Trudy Chacón dice yo no vine para esta mierda, se da vuelta y empieza a combatir a Quaritch. O sea, directamente lo que está poniendo, che, loco, lo que hay que hacer es darse vuelta y atacar al propio ejército. Eso es lo que está poniendo en escena. Digo, pero no es una interpretación, es lo que pasa, es lo que hace. ¿Ah? En todo caso, uno podría decir, bueno, ahí se mezcla con esta segunda dimensión, ¿no? Porque ahí estamos identificados con Trudy. Uno podría decir, bueno, pero ahí no te pide que te identifiques. Bueno, pero ¿con quién te identificás? Esa identificación, en todo caso, cuando veamos ahora un poquito más de la emocional dramática, bueno, hay mecanismos que hacen que te identifiques, digamos. Yo estoy seguro que inclusive cuando el mercenario más hijo de puta, más que le chupa todo, nada, lo que sea, digamos, en relación con, en ese momento, viendo la película, y más allá de que tenga efectivamente la cabeza hueca y después no vaya a pensar nada con relación a lo que acaba de vivir, digamos, está en Bagdad invadiendo por el petróleo, digamos, un conflicto generado por Estados Unidos, digamos, una explicación, y en ese momento está deseando que Trudy le gane a Quaritch. Digamos, por más que inclusive ideológicamente esté de acuerdo con Quaritch. Esa en todo caso, bueno, es una hipótesis. Puede ser creíble o no, pero no nos identificamos por un proceso que tiene que ver con esta segunda dimensión que es la que importa, digamos, ¿no? En todo caso, la narrativa es necesaria porque si no entendemos, ¿no? No podemos conmovernos. Digamos, ¿no? Hay cierta comprensión de la lógica del relato que está siendo contada que es necesario. Yo me voy a conmover por el sufrimiento de un padre en relación con la relación con su hijo. Bueno, tengo que entender quién es el padre, quién es el hijo, qué se puso en acción para poder conmoverme, porque no es que me conmuevo si no. Entonces, por eso la pongo en primer lugar. Pero en todo caso, nuestro acceso emocional inmediato a la película se da a través de lo que acá llamamos esa segunda dimensión y que en realidad todo es parte de lo mismo, digamos. Yo antes le ponía niveles, pero niveles le daba como un poquito la idea de, como bueno, está el nivel narrativo, y después está el nivel dramático, y después está el otro nivel, digamos, ¿no? Lo que me gustaba del nivel es esa idea de jerarquización, porque yo creo que hay jerarquías entre lo que sucede con estas dimensiones. Pero después se me ocurrió que, bueno, la dimensión tiene más que ver con lo que, porque tampoco aspecto, porque no es como un aspecto, una particularidad, digamos, ¿no? Sino que es algo, cuando uno piensa en dimensiones geométricas, ¿no? Un objeto de una dimensión está contenido y ampliado en un objeto de 2 dimensiones. Y el de 3 dimensiones contiene, amplía y da posibilidades a los objetos de 2 dimensiones. ¿Se entiende? La línea se extiende en el plano, cuando uno, que sería el objeto de una dimensión, el plano contiene muchas líneas, pero no anula las líneas. El plano tiene líneas y el volumen tiene planos y líneas, ¿no? Y puntos. Entonces, cada dimensión amplía sin anular la anterior, ¿no? Sin reemplazarla. Y eso me parece que tiene más que ver con este fenómeno. Entonces entendemos la historia, pero en realidad vemos la película no para entender la historia, sino que la historia pone en movimiento emociones, sensaciones, y esa es otra dimensión, digamos. No solamente basta con entender, sino que aparte tenemos que acompañar ese proceso para que la película de ficción funcione. Ahí estamos, con esta segunda dimensión ya funciona la película y las otras vienen como aspectos no menos importantes, sino que inclusive diría hasta potencialmente más importantes, pero como fenómeno subjetivo, la película funciona en lo que acá denominamos dimensión dramática, la que es emocional, digamos, es la que te engancha,
y que tiene que ver con la noción de conflicto, básicamente. La noción de conflicto, acá la pongo directamente vinculada a la psicología de los personajes, pero la psicología de los personajes no entendida como una categorización psicoanalítica, como si dijéramos un neurótico tal o cual, un psicópata esto, lo otro, sino como perspectiva, como situación en el mundo, que tiene que ver con intereses, deseos, temores, con cómo te plantás frente a las sensibilidades, las cosas que te afectan, las cosas que te mueven, digamos, ¿no? O sea, no hace falta estudiar psicología para comprender cómo funciona un personaje, digamos, para nada. Es más, sería cuidadoso a la hora de estudiar textos psicoanalíticos. Lee, digamos, ¿no? Mira películas, digamos, y trata de comprender al personaje, ¿no? Porque cada película, para hablar de cine, o cada novela, o cada drama, o cada obra de teatro, que trabaja con un esquema narrativo y dramático, produce su propia psicología. A mí no me importa si, no sé, Norman Bates en Psicosis se corresponde con alguna tipología más o menos frecuente, estable o reconocible, o tiene rasgos de una tipología u otra. ¿No? Porque aparte esas tipologías cambian. Entonces, sería cuidadoso con la aproximación académica, ¿no? Para conocer un personaje basta tener empatía con ese personaje, digamos, y situarse en el lugar del mundo de ese personaje. En todo caso, para mí no está mal ninguna forma de conocimiento, inclusive la psicoanalítica o psicológica o la que fuera, en todo caso con la cautela del caso, digamos, ¿no? Tené cuidado, porque qué sé yo, después por ahí tendés a esquematizar a tus personajes, a pensar que si extrajiste, porque a veces uno se encuentra, no, bueno, estuve investigando y yo vi que el trauma de guerra produce tales y tales cosas. Bueno, pero ponete vos en la situación de un chabón que vuelve de la guerra y le pasa esto y no se puede relacionar con su familia y qué es lo que le pasa, qué es lo que le mueve. Sobre todo, ¿no? Que la lectura en todo caso no te aparte de ese tipo de cuestión. Entonces, el conflicto es... No todos entramos en conflicto por las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, en La ventana indiscreta, ¿qué rasgos caracterizan a Jeff? No sé si ya comentamos alguno. Si tuviéramos que caracterizar desde esta perspectiva psicológicamente, por ahí no le pongamos psicológicamente, ¿no? En cuanto a rasgos de su carácter, digamos, ¿no? Por datos que tenemos también, ¿no? O mismo, bueno, Lautaro mencionaba que su parálisis era como una motivación extra, sobre todo porque era un tipo muy físico, ¿no? En todo caso. De hecho, si tenemos que polarizar, ahí podemos tener un elemento, ¿no? En todo caso, podemos traerlo después de vuelta lo del hermano, ¿no? De por qué tomarse el trabajo de que sea tu hermano. ¿Qué elementos permite intervenir? Pero en todo caso hay uno que tiene que ver con esa polaridad, ¿no? Eran dos hermanos polarizados. Uno era el científico, el inteligente, y el otro el físico, el corporal, ¿no? Entonces por eso digo, tampoco es gratuito que hubiera sido más difícil que a Jake lo maten afanándole la billetera. No llegamos a ver, solamente lo vemos en el ataúd al hermano, y es igual a él, ¿no? Porque son hermanos gemelos. Pero no le vemos el cuerpo, le vemos la cara. Entonces, bueno, era un mercenario, un tipo que vivía combatiendo, era un tipo muy, muy físico y hace tiempo que está con esa... Y otra cosa que eliminaron, que está en la versión que salió en DVD y después en Blu-ray, digamos, es un principio que es en la Tierra, ¿no? Para mí es mejor la película sin ese principio, ¿no? Pero está bueno igual, está lindo de ver. Para mí si fuera un extra de escena eliminada sería mejor, ¿no? Pero ahí se ve que se pelea en un bar con un tipo y lo tiran al callejón, no sé si lo llegaron a ver. En su silla de ruedas hay un tipo con la novia, que le pega a la novia, qué sé yo, en el bar, y el bar lo agarra, se agarra a trompadas con ese, desde la silla de ruedas, y lo tiran del bar con la silla de ruedas, y ahí lo encuentran los tipos que lo vienen a buscar, ¿no? Borracho y demás. O sea, eso potencia esa idea de callejón, pero lo ves peleándose, digamos, lo ves que ante una situación, obviamente una situación de injusticia, de abuso, donde todo el bar se queda, se hacen los boludos, los distraídos,
y demás, él va y no se hace el distraído. Eso es una caracterización que ya te lo pone en un determinado lugar y en inferioridad de condiciones, pero va y se caga trompadas, ¿no? Entonces digo, ese personaje difícilmente lo hubieran matado por robarle. Y está borracho seguramente porque se enteró de la muerte del hermano. No me acuerdo si ahí los tipos vienen y le dicen que lo mataron al hermano, creo que no. Creo que ahí uno puede pensar que está descargando, porque hay algo que también se siente y es que se querían los hermanos. En todo caso, eso podemos después rastrearlo. Eso es más interpretación, ¿no? Pero eran muy distintos. Y uno puede configurarse eso como fuera de campo, como una historia, digamos, ¿no? ¿Es un fuera de campo activo y operante? Sí, ya, ¿no? Se tomó el trabajo Cameron de construirlo. ¿Qué tan...? Yo asumo que la mayoría de ustedes no lo tuvieron, no le dieron una dimensión relevante, ¿no? En todo caso, ahora que lo estamos viendo, probablemente digan, che, bueno, ahí hay un aspecto que por ahí está bueno, que le agrega algo, ¿no? En todo caso, ese que le agrega algo lo podemos ver después, pero coincido que no es, en términos de historia, en términos de la dimensión narrativa, es totalmente innecesario. Podría perfectamente la película entenderse, bueno, es un... En lugar de que sea un programa científico, es un programa científico, pero dijeron, necesitas un milico ahí, te ponemos un milico. Digamos, se agarraron a un chabón y lo pusieron, no necesitaban, no era una necesidad ni siquiera de verosímil, es muy fácil armar ese verosímil. O sea, no había una necesidad para que él estuviera... y en el medio se puede haber quedado paralítico, si querés, porque tardan 7 años en volver, en hacer el avatar y todo más, le lleva su tiempo. O sea, lo habían armado sin necesidad de que fuera paralítico. Tampoco era prescindible que fuera paralítico para ocupar ese lugar. En todo caso, decir, che, si es paralítico, bueno, si es paralítico, además se parece a... Bueno, eso en todo caso lo retomamos después, para no extendernos demasiado. Bueno, yo había preguntado y después empecé a hablar yo. Los rasgos de... Sí, quizás en relación a la ventana indiscreta, en esta caracterización o fuera de campo del personaje se presenta con el plano secuencia que te muestra la cámara destruida, la persona con el yeso donde figura el nombre del personaje, después sube, se ve una fotografía en la que la cámara explotada tiene que ver con esa imagen automovilística de un accidente y denota que el personaje es fotógrafo, pero en una situación más de acción, y después sube la cámara y aparece la imagen de la esposa, en donde da cuenta que tiene un matrimonio o al menos que está en pareja. Y ahí arranca el fuera de campo, pero a la vez también él está fuera de campo de la situación que nosotros estamos vivenciando. Como que hay un juego con la mirada continuamente, algo más como el voyerismo. Bien, perfecto. Sí, totalmente. Bueno, hasta ahí. No, bueno, un montón. Esperá que la estoy buscando. Para, no sé si todos recuerdan ese movimiento de cámara que señala Lautaro. Voy a compartirles, claro, porque yo estoy grabando, poniendo en riesgo toda mi carpeta, mi escritorio, y el escritorio de mi computadora, porque estoy grabando algo que durante los 2 años de pandemia aprendí a evitar. Pero ahora el OBS me está grabando y lo que tengo que hacer es volver acá tengo que volver al Meet y compartirles a ustedes lo que yo estoy viendo, que es una pantalla. Entonces tengo que dejar de compartir esto y compartirles una pestaña que es esta. No sé si todos recuerdan. Justo, mirá. Ay, la puta madre, perdón. A de vuelta. Eso es por el hábito de usar el VLC. Estoy compartiendo lo que quería compartir. Sí. Bueno, no exactamente. Esto me trajo algún problema hoy. ¿Dónde tengo que buscarlo? Claro, el problema es este. Voy a poner esto acá.
Bueno, lo describió muy... podría compartir el VLC, si no. Pero bueno, esto se ve mejor. Lo describiste muy bien, con muy buena memoria y muy buena atención, digamos, ¿no? En todo caso, confundiste, no es la esposa, de hecho el conflicto de él pasa por si casarse o no, es la novia, ella se quiere casar y él no. ¿No? Pero te acordabas muy bien de esto, ¿no? De esta caracterización y presentación del personaje que viene después de esto. A ver si hago así. Sí, ahí lo logré. Bueno, vemos los huesos rotos. Acá descansan, ¿no? Hay como una... Quédate quieto. Los huesos rotos de... lo que pasa es que acá no tenemos los subtítulos. Bueno, no importa. La cámara rota. Una sucesión de desastres. Él decía termina con la foto de la novia. En realidad no es la foto de la novia, pero es una chica muy parecida. La tengo subtitulada. Bueno, después en todo caso la agarro subtitulada. Agarré la que no está subtitulada. Acá descansan los huesos rotos, decíamos, de Jeff. Cámara rota. Es alguien que se quedó... Hay dos cosas, hay dos rasgos laterales que tienen que ver con su psicología, digamos, ¿no? Es alguien que esto después se amplía, digamos. Esto no es solamente para que veamos, mirá, ya te la contó antes de contártela, digamos, ¿no? Muchas veces uno cree darse cuenta de algo y se da cuenta de algo, en realidad cree y se da cuenta de algo, y por ahí yo veo muchas veces las películas que me gustan, y reconstruyo el proceso de construcción de las ideas que fui teniendo, digamos, ¿no? Y he descubierto que muchas de las cosas que pienso, la película me las organizó antes de que sin que yo me diera cuenta, ¿no? Entonces, acá digo, por ejemplo, bueno, acá me contó algo que yo entiendo que la mayoría de los espectadores contemporáneos no tienen este registro que también sintetizó Lautaro, te muestra los huesos, hay una relación de causalidad, de causa-efecto, ¿no? Ahí teníamos principio de causalidad como elemento narrativo, ¿no? En realidad está remontándose a las causas. Vemos huesos rotos y por analogía vemos una cámara rota, de foto rota, y podemos conectar. Esa conexión obviamente se le pide que la haga el espectador, se confía en el que el espectador la va a hacer. Digo, la lógica de mostrarte huesos rotos, cámara rota, foto en la que se rompió tanto el hueso como la cámara, es confiando en que el espectador lo va a ver, si no, ¿para qué lo haces? Después él lo cuenta, cuando habla con el jefe lo cuenta, ¿no? No te pedí que te arriesgaras tanto en la carrera, ¿no? Entonces él le dice, bueno, me pediste una foto dramáticamente diferente y la obtuviste. Sí, vos te ganaste el 7 en semana de yeso. Es decir que acá él ve el accidente, está con la cámara en un trípode, con la mano, esa cámara es más de trípode, está bien, es una cámara vieja también para el 54, digamos, de fuelle y demás, y espera que la rueda venga, encuadra y saca la foto, y por eso se accidenta. Es decir, es alguien que en su afán de ver pone en riesgo su cuerpo, ¿no? Aparte hace ostentación de eso, ¿no? Cuando le dice, pero estás con el yeso, no te puedo mandar a calle. Mira, yo te subo con el yeso a un búfalo y te saco la foto de un búfalo, ¿no? Fanfarronea. Y deja la cámara ahí para, mirá lo que me pasó. Saqué esta foto y mirá lo que me pasó, ¿no? O sea, esos son rasgos de carácter que después se afirman a lo largo de la película, pero que ya están indicados acá. Y nos dan una perspectiva sobre el personaje que va a tener que ver, y que tiene que ver, no sé si lo mencioné, porque seguro lo mencioné en la otra comisión, creo que lo mencioné acá, con esa pulsión. Hace 6 semanas que el chabón que se la pasa sacando este tipo de fotos, fíjense que acá la cámara se detuvo, pero acá la cámara no se detiene, la cámara sigue. ¿Para qué? Para que veamos una continuidad de fotos diversas de desastres y de otras cámaras. Entonces, eso lo engloba en un conjunto. En las otras se detuvo. Huesito, camarita, foto. Fotos varias. Como un denominador, lee el espectador.
¿no? Fotógrafo de riesgo. Le gusta el riesgo, le gusta la aventura, ¿no? Esto roza la alegoría, a mí no me entusiasma, no deja de ser el negativo y el positivo de una mujer que sí, es muy parecida a Grace Kelly, pero acá pueden ver, no es Grace Kelly. Pero es muy parecida a la novia. Podría ser, casi todos la confunden, casi todos dicen la foto de Grace Kelly. Bueno, técnicamente no lo es, y Grace Kelly es Grace Kelly, digo, ¿no? Es reconocible, era una actriz muy conocida, digo, no es que te olvidaste. Y esto se ve, pero es una revista de modas, esa es una modelo, trabaja vendiendo, está dentro del ámbito, digamos, ¿no? Es raro porque también evidentemente es una foto que él sacó, digamos, y acá digo, bueno, es raro porque ¿qué fotógrafo pone el negativo encuadrado de una foto que después te muestra el positivo? Entonces hay una voluntad simbólica exacerbada, ¿no? Entre negativo y positivo de esa mujer. Pero también hay una serie, ¿no? La involucra como elemento final de la serie de ese movimiento, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces yo tenía mi interpretación, uso la ventana indiscreta de que empecé a dar clases, bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, que la mujer es el mayor de los desastres, para él, ¿no? Él vive eso, él le tiene miedo, él no le tiene miedo a las explosiones, a los accidentes de auto, a subirse a un búfalo y sacarle fotos del búfalo, a lo que le tiene miedo es al compromiso con Lisa. A eso le tiene miedo. Entonces, estas 6 semanas que se quedó, está tratando de escaparse lo antes que pueda, digamos, porque le tiene miedo a Lisa, ¿no? Entonces, para él, en su percepción, ella es el mayor de los desastres. Y una chica, hace unos 15 años, pongámosle, me dijo, una alumna, bueno, esa es la solución a todos sus desastres. Bueno, también se puede ver ahí. Ahí tenemos un carácter de construcción simbólica, efectivamente. Como, aparte de una perspectiva diferente de género, de un género u otro, lo podemos ver como esos dos condimentos, y esos dos condimentos están en la película. Yo creo que está bien verla así. Que eso no quita lo otro, porque trabaja con el punto de vista. Desde la perspectiva de él, emocionalmente para él, la mujer, y pongo la mujer y no específicamente Lisa, precisamente por el juego que se da entre este negativo y este positivo, y este parecido, esta generalización de un perfil característico al que responde Lisa, pero que no es Lisa, no es el individuo Lisa, ¿no? Es a lo que él le tiene miedo. Pero también podría verse como el cierre, el final, el último avatar de sus desafíos, ¿no? Un desastre que lo cierra, que también se puede ver así, ¿no? En todo caso, en esa tensión está el sentido de la película, ¿no? Cuando yo digo que el sentido es algo que no se reduce a un concepto, inclusive en este tipo de interpretación, que yo puedo decir, bueno, después cada uno lo vive como la mujer es un desastre. No está Hitchcock diciendo que lo es, ¿no? Está diciendo Hitchcock construyendo un personaje para el cual lo es. Esto no quiere decir que entonces es misógino Hitchcock, ¿no? Dice que la mujer es el peor de los desastres, que mejor todos los desastres. No, está poniéndote un personaje del que te pide que tomes distancia, al que evalúes, al que consideres, al que vive las cosas de ese lado, ¿no? Pero también está, y como es una construcción simbólica, también está abierta exactamente, y esto lo podemos ver en el recorrido completo de la película, ¿no? Que llega hasta el final, ¿no? Cuando termina la historia. Un poquito antes, ¿no? Que tiene esa cosa amarga, ¿no? Todo se restauró, todo volvió a su cauce, todo se terminó de resolver, y cuando ella ve, fíjense cómo cambió el vestuario, digamos, en todo caso esto lo podemos retomar, cuando ella ve, él tiene 2, él ahora está tranquilo, ¿no? Acabamos de ver cómo dormía nervioso, con la temperatura muy alta, transpirado y sudoroso, con un conflicto sin resolver que estaba en lo que había detrás de su cabeza, digamos, ¿no? Ahora eso se resolvió en todos lados, para bien o para mal, la señorita, estos tienen otro perrito, están pintando, eso tiene, ¿no? La señorita Soledad se juntó con el pianista, ¿no? Él le salvó bueno, hay muchas cosas que no me voy a colgar con eso, están pintando, porque van a vender la casa de Torvald, donde fue el asesinato, tienen el perrito nuevo, la pareja sin hijos, ¿no? Todo parece estar en orden. Está la señorita Torso, que estaba con muchos pretendientes y demás, y que se los estaba sacando todo de encima. En realidad tenía un novio que no responde a nuestras expectativas, Woody Allen más o menos, ¿no? Acá nos enteramos que la pareja de recién casados no se conocía.
Ahí hay un conflicto en ciernes. Todo eso lo podemos retomar después, pero él ya está en calma, está tranquilo, está hasta las manos, digamos. En todo caso, si se quería escapar, quedó doblemente encerrado por su segunda caída, mientras ella sí, acá tenemos piernas también, ¿no? Ella sí tiene, ¿no? De piernas a piernas, vamos, acá es distinto. Y ella que se presenta con el vestido de muselina, ¿no? Que le dice, la que no usa el mismo vestido 2 veces y demás, solo porque es lo que esperan de ella, ¿no? Fue aprendiendo cuál era el personaje en el que se tenía que convertir para conseguirlo a Jeff, ¿no? Que es este personaje. Entonces se viste, porque después le dice, sí, te quiero ver, ¿no? En Alaska, con 20 grados bajo cero y tu vestidito de muselina. Si hay algo que sé, es elegir el vestuario adecuado. Y después va haciendo más de calle su vestuario progresivamente a lo largo de toda la película, hasta que termina con este jean, mocasines, ¿no? Y esta camisita sport, haciendo como que le interesan los altos Himalayas, ¿no? Cuando ve que está dormido, cambia, lo cual le da, por supuesto, un matiz, no sé si amargo, pero por lo menos con una ironía, ¿no? La revista agarra la revista de moda, que es lo que en realidad le interesa. Eso nos lo da a nosotros. Por eso decía, esto venía la toma de distancia que le pide al espectador, ¿no? Entonces, ¿de qué lado está? Bueno, te señala que en una película que está toda contada desde el punto de vista de Jeff, digamos, el espectador no comparte el punto de vista de Jeff. Esto lo vamos a retomar seguramente cuando hablemos de ¿cómo se llama? De punto de vista. Lo que quería mostrar era esto. Bueno, por ahí volvemos sobre la película, pero volvamos ahora sobre el cuadrito. Bien, ¿a qué venía todo esto? Yo había preguntado la psicología, el lugar en el cual está plantado, ¿no? Entonces el lugar está definido por el temor al compromiso, por su carácter de fotógrafo que le gusta la aventura, que no puede estar, que se baja del jeep para ir al desfile de modas. En sus diálogos con Lisa lo plantea de ese modo, como que él necesita estar deambulando y hace 6 semanas que está preso en ese lugar, con ese calor, y asediado por Lisa y temiendo el compromiso, ¿no? En ese sentido digo psicología de los personajes. La psicología de los personajes se define por un conjunto de motivaciones. A veces están muy focalizadas, hay una motivación. En el caso de Jake en Avatar no tiene nada que perder, ¿no? Básicamente. Está en el último lugar de la escala social, digamos, ¿no? Literalmente, ¿no? Bueno, eso es algo que quedó afuera de la versión estrenada, pero que recogido de un callejón oscuro, húmedo y donde fue tirado por los dueños del bar, borracho. Bien, y el conflicto tiene otra cuestión. Nosotros la semana pasada decíamos que lo importante del fuera de campo para nosotros es que activa la subjetividad del espectador, al ofrecerle al espectador una parte de algo que tiene que ser completado. Y para sostenerse, es decir, la carrera en la que tiene el accidente Jeff la ponemos nosotros. No quiere decir que nos imaginamos toda la carrera, pero yo puedo decir, bueno, el tipo se quedó y sacó la foto, y ustedes deben entender, sí, claro. Y es una construcción que está con una foto trucada y una cámara de fotos rota que puso Hitchcock, y nosotros nos imaginamos una carrera en la que el personaje, no James Stewart, digamos, se quedó a sacar la foto. Sabemos que no pasó nunca, digamos, eso en la realidad material y física. En la realidad de la película pasó, pero le pasó a Jeff. Y en realidad no lo filmó nunca, no es como esto del bar que cuento de Avatar, que lo filmó y después lo sacó, sino no lo filmó nunca porque no hacía falta, porque lo iba a poner el espectador. En todo caso, se lo da para que el espectador lo ponga. Entonces, cuando el espectador lo pone, activa. Y si el espectador es todo lo contrario a Jeff, jamás se quedaría ante un accidente con la cámara así, puede sentir
la identificación igual con ese tipo de estructura. Y la siente mecánicamente, porque es una necesidad para la construcción de la película. Es una necesidad, en este caso, no digamos lateral, pero inducida, ¿no? Entonces, si de los 20 que estamos acá, la primera vez que la vimos, bueno, Lautaro se fijó en eso. No sé si alguien más se había fijado en eso, pero es poco frecuente que el espectador contemporáneo se fije en eso y lo ordene. Pero cuando se lo digo, está ahí, ¿lo ves? Ah, sí, está claro. Y para eso lo puso Hitchcock. ¿Eh? Entonces también ahí hay un recorte. Hitchcock está diciéndole al espectador que vaya a ver varias veces la película, yo espero ese espectador, ¿no? ¿Por qué eso es espectador? Un lugar ya común de la crítica que el propio Hitchcock en sus reportajes, digo, no, es que La ventana indiscreta es la primera película o la película más importante en ficcionalizar la figura del espectador, ¿no? Es decir, bueno, Jeff es como el espectador de cine. ¿No? Estás limitado, está bien, no con un yeso, pero a mirar lo que se te presenta delante de las ventanas y a imaginar cosas, básicamente, ¿no? Entonces, hay muchos indicios en la película de qué modo eso es deliberado. ¿A qué venía esto de esa figura del espectador? Si tomamos que yo creo que es así, créanme, digamos, si no me creen en algún momento lo justifico, pero siendo 11 menos 25, mejor que no sea hoy. Jeff es una figura, está muy indicado a lo largo de toda la película, que expresa la idea de espectador de cine. Y es un espectador que se acuerda, digamos, del tamaño relativo de las dos flores del cantero y ahí encuentra una clave de interpretación de lo que sucede. Si es alguien que mira. Por eso también, en todo caso, retomando con algo que planteamos al principio, bueno, es un especialista en la mirada, es un fotógrafo. Entonces, la diferencia con un músico, retomando esto que planteé, bueno, ¿por qué en lugar de ser un músico es un fotógrafo? No solo porque eso le permite tener distintas lentes, distintos objetivos, aproximarse, alejarse, sino porque es alguien acostumbrado a mirar. No solo alguien acostumbrado a mirar, alguien acostumbrado a vivir en el riesgo y fijarse y sostener la mirada ante el riesgo, ¿no? Y que está limitado a buscar esas estructuras que trae en el patio interior y por eso descubre lo que descubre. ¿Se entiende? Entonces eso lo traemos como una estructura que él ya trae como construcción de personaje. Y el conflicto, en todo caso, ¿cómo definimos conflicto? Digamos, conflicto tiene que ver con un personaje que tiene un deseo, un temor, una necesidad, algo que lo pone en movimiento, para conseguir lo cual, el movimiento puede ser de escapar, ¿no? Quiero salvar mi vida y hay un monstruo que me acecha, ¿no? Puede ser algo positivo, algo negativo, puede ser una cuestión morbosa, en Psicosis, un personaje, un thriller psicológico, ¿no? Un personaje que se come gente, digo, ¿no? Y para acceder a su necesidad, deseo, temor o lo que fuera, se le presenta un obstáculo. Entonces ahí emerge el conflicto. Cuando emerge el conflicto, la película tiene siempre entre comillas, porque a veces no funciona, digo, ¿no? Pero siempre que funciona la película, una película de construcción ficcional, narrativa y dramática, estamos hablando. No, estoy leyendo ahora algo que pasó hace 20 minutos. A veces no leo el chat, si hay cosas del chat que me pierdo, ¿qué estaba diciendo? ¿Dónde estaba? A ver si ustedes se perdieron como yo. ¿Qué es el conflicto? La problemática, ¿cómo se plantea? Gracias. Pone al espectador en el lugar, hay una parte lúdica, digamos, ¿no? Que siempre jugamos, ¿no? Entonces decimos, uy, por ejemplo, La ventana indiscreta, ¿no? En el momento en el que Lisa se mete en el departamento de Torvald, ¿no? Que habían dicho, bueno, vamos a ver qué enterró, ¿no? Decía la florcita, ¿no? Vamos a ver qué enterró. Y desentierra, no hay nada. Entonces ella dice, bueno, como lo sacaron a Torvald, se va a meter en lo de Torvald y vuelve Estela, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se ponen a mirar. Y dice, no, voy a llamar inmediatamente, porque él había quedado que llamaba por teléfono, no me acuerdo. No, llamaba por teléfono, no, que sacaba una foto, no me acuerdo. Sacaba una foto con un flash, ¿no? No, espera, ¿no? Entonces ahí se le pone al espectador, ¿qué hacemos? ¿Esperar? Ella se sube y se mete en la ventana, digamos. Ese es un momento clave en términos de cómo funciona en relación al espectador de cine.
¿no? Porque ahí estamos viendo con Jeff y con Estela, digamos, cómo ella se mete en la ventana de Torvald. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No? Entonces ahí estamos como ellos, con una diferencia. Loco, llamá, gritá. Cuando llega Torvald, él se queda quieto, no dice nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a lo que voy es que el conflicto te pone en la situación, ¿qué hago? ¿Me subo con Lisa o me quedo? ¿Qué hago? ¿Llamo y le grito, salí ya de esa casa? ¿O espero a ver si encuentra una prueba, ¿no? Que finalmente encuentra el anillo. El anillo de casado, que sería la prueba porque, bueno, no se va a sacar, puede dejar sus joyas, pero no va a dejar su anillo de casada, ¿no? La mujer de Torvald. Entonces, cuando encuentra el anillo, es la prueba de que efectivamente la que recogió la ropa y demás en la estación de tren no era la mujer de Torvald porque hubiera tenido su anillo puesto. Y llega Torvald y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, lo que digo es, ahí el espectador, el conflicto es lo que te pone activo en función de el qué haría yo. ¿No? Y el qué haría yo, no, como no tenés que hacerlo, digamos, como no es ese qué haría yo, te lo podés preguntar. Y hay veces que la película te pone en un lugar en el que un poquito te lo preguntás. Pero en general no te lo preguntás activamente, no es que conscientemente decís, ay, ¿qué haría yo en esta situación? ¿Ya, no? ¿Me iría a Pandora o me quedaría acá? ¿Haría esto, haría lo otro? ¿No? ¿Me enamoraría de tal o de cual? O en función de si me enamoro y haría esto o lo otro, en fin. Pero la película te pone en esa situación y vos estás proyectado en un proceso de identificación con los personajes. Eso es mecánico cuando funciona y está bien que sea mecánico. Yo cuando digo esa mecanicidad es el mecanismo propio de la ficción cinematográfica que te ponen en contacto con una situación que funciona en la medida en la que le das cuerpo con tu identificación, te proyectás en el personaje. Entonces, te proyectás en esa situación. Con la ventaja de que como efectivamente la decisión no la tomás vos, digamos, y esa es una gran diferencia para mí abismal con los videojuegos y demás, cuando dicen, bueno, reproduce una ficcionalización que tiene que ver con el cine, pero además es activo porque el espectador participa, juega, ¿no? Para mí hay una ganancia en todo caso, una diferencia, pongámosle, te gusta más el videojuego, te gusta más el videojuego, pero en todo caso no es una limitación de la película que no intervenís. Eso te permite proyectarte en todas las variantes. Digamos, si hay 3 personajes, ¿no? Se está incendiando la casa de Los Marginados, por ejemplo, ¿no? No sé si la vieron. De Coppola hay un momento en que se incendia una iglesia abandonada donde hay unos chicos jugando. Y se escucha y se sabe que hay unos chicos. Y hay 3 pibes que llegan y uno se mete. Otro que se mete detrás y el tercero que se mete detrás. Porque no seas pelotudo, no te vas a meter. Mientras tanto están los que de la excursión que dicen, no se metan, se van a morir y el pibe se mete igual. Y entonces se mete el otro y entonces se mete el tercero para rescatarlos. Pero hay gente que no se mete. Entonces vos dejás una parte tuya adentro y una parte afuera. Te metés con los personajes que se meten y te quedás afuera con los personajes que se quedan afuera, ¿se entiende? Y todo eso se activa, digamos, en sectores de tu imaginario, de tu subjetividad, de tu espíritu, como queramos ponerlo. Con lo cual se pone en movimiento esos rasgos del fuera de campo. Eso es algo que permite el conflicto, que solamente lo permite el conflicto y lo permite en estas cosas donde la decisión no la tomás vos, ¿no? Entonces la toman los personajes. No te metas ahí, pero querés que se meta, ¿no? Esa cosa que tenemos con Lisa, no vayas a lo de Torvald, pero andá, ¿no? Estamos con los dos lados y esa tensión se pone en actividad. Bien, vamos más o menos aceptablemente hasta aquí. Cuando esto funciona, digamos, obviamente el conflicto tiene que ver con una coherencia que tiene que ver con la coherencia de esto, no la coherencia en exactamente el mismo sentido que la coherencia de la historia, sí la coherencia de las motivaciones. Coherencia de las motivaciones es algo que no mencioné, pero es importante, que está acá en el recuadro, y justamente lo que permite el cine, porque tomamos esta distancia, digamos, de los personajes, siempre la tomamos, o sea, esto que estoy diciendo de entras y no entras, también lo tenemos con los personajes, ¿no? Lo vamos a ver mejor cuando hablemos de punto de vista, así que no insisto demasiado con eso, ya que hay poco tiempo. Pero hay una parte que son conscientes y otra parte que son inconscientes, como las motivaciones humanas. Digo, hay cosas que cada uno de nosotros sabe por qué quiere o para qué quiere hacerlas y cosas que ignora. Digamos, ¿no? De las mismas cosas que sabe qué. Digamos, ¿no?
que no son solamente negativas, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el inconsciente en general se tiende a ver como algo negativo, ¿no? Hay cosas hasta altruistas o nobles que tenemos que nos ponen en movimiento, decimos, no, yo quiero ir porque la paso bien y qué sé yo, y en realidad te copa ayudar a la gente a no sé qué cosa, ¿no? Y te copa porque te activa cosas, qué sé yo, porque cuando eras, no sé, por una cantidad de cosas que no sabes, pero que te ponen en movimiento. Y hay cosas que sí sabes. Esa es una dimensión que yo espero que mantengamos aún en la modernidad de conocimiento que tenemos, de que hay partes que no sabemos de nosotros. Ese nuestro querido y nunca bien ponderado inconsciente, que nos pone en una serie de situaciones que nos obligan a una cantidad de cosas y que en definitiva no terminamos de manejar nunca. Digo, el rasgo del inconsciente es que es inconsciente, ¿no? Y que es una dimensión humana. Y esa dimensión se puede representar en el cine, digamos, precisamente porque tomamos una distancia del personaje y nos damos cuenta si efectivamente lo que dice querer y lo que piensa que lo mueve es lo que lo mueve o lo mueven otras cosas, porque la película te puede mostrar esos distintos costados. Dentro de las cosas, todas las cosas inconscientes en principio están ocultas, por lo menos para el personaje, ¿no? A ver, enuncio algo que normalmente trato de que lo digan ustedes para ganar tiempo, digamos, ¿no? Hay muchas ventanitas que tiene Jeff para mirar, ¿no? Sin embargo, no mira todas las ventanas. Hay dos ventanas que seguramente no recordarán. Hay una ventana que seguramente no recordarán porque aparece solamente 2 veces, donde hay una pareja con una nena al principio de la película, en el paneo que hace, y después cuando salen todos porque mataron al perrito, también sale la pareja y creo que no sale la nena, sale la pareja. Esa ventana se tomó el trabajo, Hicho es un estudio, tuvieron que cavar un piso había un sótano, tuvieron que cavar el piso y usar también el sótano para que el estudio de la Universal entrara a la verticalidad de ese patio. Es decir, que no existen los departamentos. Para subir a ese departamento seguramente tenían unas tarimas, algunas escaleras detrás, y es un decorado, con lo cual ahí subieron, contrataron a los actores, la actriz, la nena, y lo subieron hasta ahí para que estén tomando el café con leche a la mañana cuando panea y para que salgan cuando mató el perrito. Y en la calle, que tomó el trabajo de que sea un perfil que se ve solamente una cosita, durante el día siempre hay chicos jugando. Es decir, los chicos están presentes como fuera de campo. Se los ve, ¿no? Pero no intervienen en la acción. Casi todas las películas están fuera de campo. Sin embargo, y de hecho hay una pareja, por lo menos a la distancia y de una primera ojeada, que parece una familia ¿no? Ordenada. Una familia donde sí, la mamá, el papá, la nena toman desayuno juntos en el balcón. Se van vistiendo y qué sé yo, y parece estar armónica, ¿no? Él mira todas situaciones de conflictos de parejas, de gente sola, de gente que no tiene sexo, que deposita el afecto en un perrito, que duermen afuera, uno de cada lado, que tienen problemas con la cama cuando llueve, ¿no? Hay una cosa ahí que duermen a la vista de todos. El borracho pianista que sublima su conflicto en la música, la señorita Soledad, que quiere pareja y no consigue, y que también es alcohólica, y que tienen esa conexión, que bueno, recién vimos que al final terminan juntos, la señorita Torso, que histeriquea con un montón y se exhibe, eso generó cierta tensión hoy, ¿no? Pero bueno, baila en paños menores frente a las ventanas abiertas y con la música todo lo que da, digamos, ¿no? Tenemos un voyeur, un mirón, con el que nos identificamos, y tenemos alguien que por lo menos no le molesta que la miren en paños menores y bailando, ¿no? Deja las puertas abiertas, las ventanas abiertas de par en par, se le cae el corpiño al principio, ¿no? Y baila semidesnuda frente a la ventana a la que dan todas las ventanas. Como una potenciación, como eje central, digamos, ¿no? Como eje central tenemos a alguien que estimula la mirada, digamos, y a alguien que le gusta mirar.
¿A qué venía esto? Dije ir rápido y me desvié nuevamente para seguir con... ahí venía, a las motivaciones inconscientes. ¿No? ¿Para qué mira Jeff? Bueno, Jeff podemos decir que mira para distraerse, pero a lo largo de toda la película, esa es su motivación consciente. Estoy cagado en bola, miro a la gente, ¿qué le voy a hacer? No tengo televisión. ¿No? Aparte, él es una casa de paso esa, ¿no? La tiene así desarreglada, es un monoambiente, qué sé yo, porque no, vive viajando. Entonces ahí vuelve a dejar y de pronto tienen ese, digamos, se tiene que quedar en su casa de Nueva York, de la que habitualmente podemos decir está de paso. ¿No? Y mira para distraerse, como cuando nosotros vamos al cine. ¿No? No, digamos, en algunos me meto en el cine, me voy a ver una serie o lo que fuera. ¿No? Me voy a distraer de mis ocupaciones habituales. Pero no puede hacer otra cosa que proyectarse en esas cosas que ve y mirar lo que le interesa, porque es lo que lo motiva. Entonces mira todos los problemas, ¿no? Lo primero que cuando llega Lisa le dice es, ¿cómo anda tu vida amorosa? No muy activa. ¿Alguna otra cosa te preocupa? Sí, ¿quién sos vos? ¿No? Entonces todo el tiempo están hablando de la ventana, de las distintas ventanas en relación a la relación entre ellos. Una persona que no le va a pasar nunca, la señorita Soledad, algo que no te va a pasar nunca a vos. ¿No? ¿Por qué? ¿Podés ver mi ventana desde acá? No, pero tengo una ventana muy parecida a la de la señorita Torso. ¿No? Eligió al más próspero, ¿no? Cuando está con los tres pretendientes, ¿no? El que tiene el vestido más caro, el traje más caro. ¿Cómo lo sabes desde acá? ¿No? Le pregunta. No, ella le contesta, no está enamorada de ninguno de los tres, ¿no? Que después vemos que tenía razón, ¿no? Que al final estaba con el soldadito este. ¿Cómo lo sabes desde acá? Dijiste que se parecía a mi departamento, ¿no? Es decir, permanentemente, y hay varias más, digamos, ¿no? Hay como un sistema de desplazamiento permanente entre estoy mirando esto, digamos, para tratar de entender cuál de todas estas posibilidades es la que me espera con Lisa. Sería desde el lugar de Jeff. Y Lisa se da cuenta. Es decir, que esa es la motivación inconsciente, Lisa se da cuenta y lo vuelve expreso. Vuelve algo que estaba oculto, lo vuelve expreso. En el momento en el que se empieza a preocupar, digamos, después lo da vuelta y dice cuando ve que está en la caja, que yo, empecemos todo de vuelta. Pero justo antes de que empecemos todo de vuelta, lo da vuelta a él, digamos, y le dice, sí, lo sé perfectamente, hay mujeres muy hinchapelotas, maridos que no quieren volver a su casa, pero muy pocos tipos terminan convirtiéndose en asesinos. Porque se va dando cuenta que en realidad lo que le pasa a él es, mirá si soy Torvald, mirá si me quedo con vos y me convierto en Torvald. ¿No? Que es con el que más está identificado, y si quieren en algún momento lo retomamos eso porque está muy indicado, suelo hablar de eso cuando hablamos de punto de vista, específicamente de punto de vista, así que lo podemos dejar por ahí. Pero en todo caso hay una motivación inconsciente, digamos, que me parece que es interesante de plantear, ¿no? ¿Para qué mirás esto? ¿Para qué mirás esto? Bueno, quiero saber qué me pasa con vos. ¿Que tenés miedo de convertirte en un asesino? Le pregunta ella. ¿No? Ese nivel de proyección tenés, bueno, es la catarsis que va a ser. Lo podemos retomar en algún otro momento. Pero bueno, vamos a, en estos 8 minutos que nos quedan, tratar de muy sintéticamente indicar algunas cosas de estas que de todas formas tienen que ver con cosas que vamos a seguir charlando y algunas otras que ya fuimos viendo. En principio, la que llamamos diegética, digamos, ¿no? La dimensión diegética. Cada vez que hay un conflicto que adquiere cuerpo, proyecta un mundo. Digamos, no podemos imaginar un conflicto sin un mundo en el cual esté inscripto. Y ese mundo tiene ciertas coordenadas, llamémosle, de marco social, de organización del mundo, de comunidad, que están dadas por sentadas por la diégesis. Digamos, la parejita de recién casados, ¿no? Él tiene toda la disposición espacial, tiene que ver con la subjetividad de Jeff. Eso también lo vamos a ver eventualmente más adelante, es uno de los ejemplos que suelo tomar. Pero tiene en todo caso, a un costado el pianista, que tiene más o menos la edad de él, que es el más parecido a él y que mira más o menos desde el mismo lugar que él, el que le pone música permanentemente a la película, digamos, que él se está haciendo en su cabeza, podríamos decir, exagerando un poquitito nada más. Y del otro lado, la pareja recién casados, que es lo que él tiene miedo. Me puedo convertirme en un artista borracho solo, o en una pareja recién casados que no se conocen, ¿no? Se la pasan encerrados todo el día haciendo el amor. Digamos, ¿no?
eso aparece como chiste, aparece en distintos momentos y demás, y cuando termina la película, en lo que estábamos viendo recién, ella le está diciendo, si sabía que no trabajaba, no me casaba con vos. ¿No? Entonces, bueno, ahí te termina de dar la pauta que no se conocían, ni siquiera ella sabía que él no trabajaba a ese nivel. Entonces, ¿por qué se casaron? Bueno, por calentura, estuvieron los días de que dura la película encerrados teniendo sexo. Eso arma un cierto contexto. ¿Necesitas casarte para tener sexo con alguien? No, bueno, hace rato que no. ¿No? Bueno, pero en el 50, inclusive la gravedad del matrimonio no era algo sencillo divorciarse, no era algo que estaba socialmente aceptado. Entonces, a cualquier parejita de 20 y algo, lo más normal es que uno le diga, por lo menos de clase media urbana, bueno, convivan un tiempo, ¿qué necesidad tenés de casarte? ¿No? Hoy por hoy. Bueno, en ese momento no, entonces había como una gravedad más pesada alrededor de la decisión. Y eso se siente en la película como lógica inherente. Entonces, cuando digo las convenciones sociales, digamos, aparece un entramado, que es el diegético, y siempre aparece con un sesgo, porque siempre toda película con un sesgo, con una mirada, con una perspectiva. ¿No? Entonces, hay inscrita en la lógica que se arma de la película una mirada, un juicio sobre eso, de una determinada. Siempre que aparece algo, aparece observado de una determinada manera. Y toda observación implica un juicio de valor, una jerarquía que se pone, ¿no? un ordenamiento. Entonces, el matrimonio es un problema en la película. Es un problema para Hitchcock. En la vida privada, supongo que no, estuvo casado con una mujer aparentemente muy enamorado. Por lo menos eso es lo que queda establecido, y si fuera o sí, ¿no? La verdad que me importa poco y nada. Digo, lo que digo es que no pasa por eso, es un problema a resolver como lógica interna de la película, inclusive con un final bastante oscuro, bastante amargo, ¿no? Porque en ese diálogo con quién es el otro con el que me quiero casar, bueno, aparecen ciertas manipulaciones, inclusive manipulaciones inconscientes, uno podría decir, volviendo a las motivaciones, ¿no? Él la manda a ella, ¿no? Más o menos. La manda a la boca del lobo. Por lo pronto no la manda, no es que le dice, de hecho le dice, no vayas, pero la deja ir. En todo caso eso lo podríamos retomar. Pero se entendió esta idea de... Yo le pongo ideológica, ¿por qué? Bueno, porque implica una cierta perspectiva ideológica muy clara en Avatar, ¿no? Esto que decíamos de la película imperialista, ¿no? Hay básicamente tres intereses que invaden Pandora, ¿no? Que son la corporación, digamos, militar industrial, ¿no? Que ha sido dada a conocer como manejando Estados Unidos los últimos, de la posguerra mundial para acá, ¿no? El interés de las compañías de guerra, básicamente moviendo la política exterior norteamericana. ¿No? Si hay alguien que gana con la guerra en Ucrania, ¿no? Cuyas acciones se fueron a las nubes, son los fabricantes de armas. Si hay alguien al que le interesa el conflicto militar, ¿no? Y Estados Unidos, bueno, en este caso no participa directamente, digamos, solamente estimuló a Ucrania para que desafiara todo lo posible a Rusia, lo que no es culpa en todo caso a Rusia, ¿no? De la invasión, pero si hay algo que hizo durante los últimos 30 años, desde la caída del muro, la OTAN, es asediar a Rusia. Bueno, ¿no? Y decirle a Ucrania, vayan, pongamos base de la OTAN. Digo, poner base de la OTAN es como si México se hubiera declarado amigo de Rusia y Rusia fuera a poner bases militares en la frontera con Estados Unidos. A ver si Estados Unidos eso iba a decir, dale, no, respetemos la autodeterminación de los pueblos, o en Canadá, digamos, ¿no? Digo esto porque parte de, bueno, eso lo pone en escena, digamos, son milicos y una corporación que quiere sacar un metal muy valioso. Y tiene esta explicación que dice, y después lo que le agrega Cameron, ya se lo agrega en Terminator, es la función del pensamiento científico humanista, digamos, ¿no? En este caso, ¿no? Que se crea al margen de ese conflicto, pero cuando las papas queman se da cuenta que no, que es parte integrante. Tanto en Terminator 2 y también en Titanic, ¿no? Porque el diseñador, que sería el diseñador del barco en Titanic, el negro en Terminator 2, el científico negro, que es el que encontró el chip y que diseñó y ¿no? Que se termina sacrificando, digamos, para evitar bueno, les estoy spoileando Terminator 2 si no la vieron.
Y bueno, y acá Grace, que se salva, en todo caso, como personaje, además, cuando se da cuenta que está integrada en una lógica que es parte de esa lógica donde todos se detestan, todos se odian. El gerente comercial odia a los milicos desprecian y odian a otros, y todos se usan recíprocamente, porque yo soy científica, dice Grace, necesito este capital, entonces vienen, mirá qué fondos de investigación que tengo, diseñé los Navi, estudié toda la flora, me apasiona todo eso, y no podría venir si no perteneciera a un conjunto de intereses que están integrados dentro de esa lógica. Es zarpadamente de digamos, con una postura ideológicamente muy definida, ¿no? Pero esa es la lógica interior que sostiene el conflicto, ¿no? en Avatar. Y finalmente la cultural y la metafísica las charlamos la semana que viene, en todo caso, si quieren, pero tendría que ver ya con, bueno, la enuncio en medio minuto. La cultural tiene que ver con que, siendo cada película un determinado discurso, en su lógica interior, una propuesta, algo que se pone para que compartamos, debatamos, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De alguna manera tiene un aspecto en el cual pone en juicio los discursos circulantes. Ponen en juicio como, qué sé yo no estoy criticando a nadie hoy, digamos, ¿no? Pero en todo caso, a alguien que piense que el cine narrativo de ficción, o el cine comercial, como Avatar o como La Ventana Indiscreta, es un cine por ser comercial necesariamente poco interesante o poco desarrollado, bueno, claramente le estoy contestando. ¿Se entiende lo que digo? O sea, al enunciar cualquier discurso, ya por la sola enunciación de un discurso entras en diálogo con los otros discursos circulantes. Bueno, esa es una dimensión que en el cine autoconsciente, digamos, de los últimos 50 años, de la Nouvelle Vague para acá, se ha ido construyendo como una dimensión deliberada, como una dimensión inscrita dentro de la película, ¿no? Desde el nombre Pandora, desde Norm Spellman, Grace Augustine, digamos, son todos nombres que dicen cosas, ¿no? Eso no sucedía tanto en la época de La Ventana Indiscreta. En cine que se volvió autoconsciente. Tenemos que decidir, ¿no? En Matrix, seguramente la vieron, la nave Nabucodonosor, el propio Neo, ¿no? Neo el nuevo, pero también es de One, ¿no? Que es un anagrama de Neo. Cypher, como cifra, Trinity, la Trinidad, Morfeo, el dios del sueño. Cada uno se pone aparte un nombre que tiene que ver con una función, ¿no? Seguí el conejito blanco, Alicia en el País, te sentís como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde se mencionan distintos textos que circulan. El mito de Prometeo está muy puesto en Avatar, indicado, ¿no? Directamente porque Pandora es el regalo que le hacen a Epimeteo, que es el hermano tonto de Prometeo, ¿no? Prometeo le roba el fuego a los dioses, el fuego que es la razón técnica, digamos, ¿no? No es el fuego materialmente. Así que directamente la idea del hombre prometeico, o el mito prometeico, en relación a la construcción de una mujer, ¿no? Cuando él es construido por Neytiri, ¿no? Y cuando él, bueno, no importa, me estoy yendo, pero ahí hay cuestiones que están inscritas, que uno puede reconocer, por eso se llama Pandora, ¿no? Por eso Jake Sully, ¿no? Que menta al cinéfilo directamente a Jake Sully, que es un personaje de Doble de Cuerpo, que es un segundo avatar de Jeff. O sea, si estamos diciendo que Jake, al proyectarse a través de un procedimiento técnico, un universo paralelo, del cual queda desprendido como el espectador de cine que se está proyectando, donde el ICU, ¿no? El mirar está permanentemente puesto, el cómo ver puesto en cuestión, como un avatar de ese espectador puesto en juego, como en La Ventana Indiscreta, aparte está lisiado, está en silla de ruedas como Jeff. Hay un avatar intermedio que es Jake Sully, no es Jake Sully, es Jake Sully, ¿no? Que es el de Doble de Cuerpo. Que Doble de Cuerpo es una película de Palma que está hecha como básicamente una variación sobre Vértigo y La Ventana Indiscreta, ¿no? Donde también hay, en lugar de Vértigo, el personaje tiene claustrofobia, pero como en La Ventana Indiscreta descubre un crimen a través de una ventana, y está integrada esa trama como una especie de mezcla entre Vértigo y La Ventana Indiscreta. Es decir, que hay una reflexión donde esa dimensión cultural tiene ese rasgo cinéfilo, que en el caso de Palma menta La Ventana Indiscreta y a Vértigo de una manera muy directa, digamos, muy ostensible. Cualquiera que haya visto esas dos películas reconoce inmediatamente que está trabajando con esas películas. Y cuando yo voy al cine, que soy muy fanático de Palma, soy cinéfilo y veo Jake Sully, inmediatamente pienso en Jake Sully.
que aparte, bueno, Doble de Cuerpo es una de mis películas favoritas de De Palma, con lo cual la vi un montón de veces y la analicé en clases y demás, con lo cual tiene una dimensión extra para mí de asociación, ¿no? No es Exuli, no es Exuli, es Exuli. Bueno, en lugar de Scully, que sería Skull, calavera, ¿no? Que tiene que ver con la necrofilia y demás, que pone en juego dentro de la película, acá es Zully, que es el manchado, el maculado, ¿no? El que no es puro, el impuro sería, ¿no? Bien. Y nos quedó afuera esa dimensión, llamémosla espiritual, metafísica, que es el núcleo, digamos. Esa en todo caso no hace falta que es el núcleo de lo que no se puede decir salvo a través de esa forma y como indicación de dirección de sentido, que es un poquito como arrancamos, ¿no? Y que sostiene todo, o que está en el centro, el motor inmóvil, digamos, ¿no? Que sería para Platón el centro de la rueda que se pone en movimiento, a donde todo, si se quiere, encuentra su fundamento y su dirección. Y no nos vamos a meter con eso ahora, si quieren en algún momento lo retomamos, a qué me refiero con principio de identidad o fundamento moral, pero si simplemente lo dejamos así como enunciado, tampoco es grave. Porque bueno, a partir de en todo caso de la clase que viene vamos a empezar a ver, bueno, si eso es de alguna manera lo que se articula a través del fenómeno de sentido con una ficción cinematográfica, por lo menos la que logra articular esa visión del mundo, que no es que necesariamente esto implica que, bueno, entonces todo director es un filósofo, psicólogo, sociólogo. No, bueno, no necesariamente. Tiene una mirada que articula y tiene que organizar un universo, tiene que organizar un mundo. No es que lo hace especulativamente y porque leyó mucho, lo hace porque le busca la consistencia y entonces tiene esa perspectiva, esa mirada y la articula como ficción, digamos, no como teoría social o psicológica o hasta biológica en una película como en Avatar, donde hay razones que en el canal de la cátedra tenemos algunos documentales sobre Avatar y demás, donde cuenta todo cómo inventaron el lenguaje y cómo diseñaron a los animales y la atmósfera y las plantas que crecen porque hay menos gravedad y que entonces, o sea, hay como una lógica científica donde él convocó científicos para que diseñaran un mundo plausible, digamos, que tiene que ver con un diseño donde la indicación a los que diseñaban los bichitos era que cada músculo, que cada tendón tenga una función, tenga un sentido, ¿no? Que no sea arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, uno puede empezar inclusive a analizar los animales y pensar, digamos, qué ideas están organizadas desde el diseño del propio animal. Bueno,